Lo que se vivió en Fiesta no fue una simple tertulia más de un fin de semana. Fue de esos programas en los que se nota que el ambiente está cargado desde el primer minuto. Las imágenes estaban listas, los colaboradores afiliados y en el centro de la diana Alejandra Rubio. Esta vez no era una crítica tibia ni un rifirrafe pasajero. La sensación en plató era que algo había estallado de verdad. Todo venía arrastrándose desde la intervención de su pareja días antes, cuando decidió sentarse en televisión para responder a Laura Matamoros. Aquella aparición dejó más preguntas que respuestas. Hubo ratificaciones, medias verdades y una retirada estratégica de las acusaciones más delicadas, especialmente las que apuntaban a amenazas y comportamientos verbales fuera de tono. Eso ya había generado ruido, pero lo que terminó de incendiar el asunto fue lo que se dijo después, cuando empezó a analizarse una famosa conversación privada que, según Alejandra, podía demostrarse sin ningún problema. Y ahí entró en juego un nombre clave, Antonio Rossi, un periodista curtido en 1000 batallas, con más de 2 décadas dando información en televisión. Alejandra dejó caer que él manipulaba, que no era preciso, que siempre tergiversaba. Vamos, que puso en duda su profesionalidad sin titubeos. El problema de Rossi es que no se quedó callado, aseguró que esa conversación existió tal y como él la contó, y que además había testigos delante. Ese detalle cambió completamente el tablero. Porque, claro, cuando alguien sostiene que todo se puede probar, la audiencia entiende que hay algo tangible detrás. Y ahí fue cuando Saúl Ortiz lanzó la pregunta que muchos estaban pensando. Si esa charla ocurrió dentro de un coche y solo estaban 2 personas, ¿cómo exactamente se demuestra? ¿Hay una grabación? ¿Hay pruebas? ¿O se trataba de una frase lanzada con demasiada ligereza? El silencio que siguió en plató fue casi más elocuente que cualquier respuesta. Mientras tanto, Emma García intentaba mantener el equilibrio. Hubo un momento especialmente comentado cuando calificó determinadas actitudes como una muestra de amor, como si la vehemencia de Alejandra fuera simplemente la reacción de alguien que defiende a su pareja. Pero no todos compraron esa explicación. Algunos colaboradores dejaron claro que una cosa es defender y muy otra distinta es atacar frontalmente la trayectoria de un compañero con tantos años de experiencia. Alejandra, por su parte, se mostró firme. Repetía que convivía con él, que conocía cada detalle y que no se le escapaba nada. Insistía en todo lo que se estaba diciendo podía probarse. Incluso se mostró indignada por ciertas acusaciones públicas, apelando a la responsabilidad y al daño que pueden hacer determinados comentarios cuando hay hijos de por medio. Sin embargo, en ese punto también hubo quien recordó que en el pasado no siempre se tuvo la misma delicadeza con otras figuras mediáticas que también tenían familia. El tema de las posibles demandas añadió más leña al fuego. Se habló de querellas, de acciones legales inminentes, de abogados preparados, pero también de matices llamativos. La intención de denunciar a un familiar sí, pero a otro no, porque ¿con ella se puede hablar? Ese detalle fue interpretado por varios tertulianos como una señal de que quizás no todo era blanco o negro, sino una parte del relato era falsa. ¿Por qué distinguir entre unos y otros? La cosa se complicó todavía más cuando otra colaboradora reveló que había hablado directamente con Alejandra y que la versión que le trasladó no coincidía exactamente con la que describía Antonio Rossi. 2 relatos distintos sobre una misma conversación, 2 realidades paralelas y, en medio, la credibilidad de cada uno en juego. Para rematar, otra compañera del programa admitió abiertamente que, pese al cariño que le tiene a Alejandra, en esta ocasión le cuadraba más la explicación del periodista, sobre todo porque había terceras personas presentes. El resultado fue un auténtico vuelco narrativo. Lo que parecía una defensa encendida terminó convirtiéndose en un cuestionamiento directo. En televisión, lanzar una frase como "eso se puede demostrar" no es inocente, genera expectativa, obliga a enseñar cartas y, cuando esas cartas no aparecen sobre la mesa, el relato empieza a tambalearse. Así que lo que vimos no fue solo un choque de versiones, fue algo mucho más profundo, una batalla por la credibilidad en directo. Y en un plató como el de Fiesta, donde cada palabra se analiza al milímetro, eso puede marcar un antes y un después. Si alguien
pensaba que esto iba a quedarse en una simple discusión familiar estaba muy equivocado. Lo que empezó como un rifirrafe entre primos ha terminado convertido en un culebrón televisivo con comunicados legales, acusaciones cruzadas y un debate tremendo sobre quién dice la verdad y quién no. Y en medio de todo, una frase que lo ha dinamitado absolutamente todo. Eso se puede demostrar. Vamos por partes porque la historia tiene más miga. Primero, el contexto. Laura Matamoros se sienta en televisión y suelta la bomba. Reconoce que no tiene relación con su primo Carlo y deja caer que su comportamiento no ha sido precisamente ejemplar. Hasta ahí, tensión familiar expuesta en prime time. Pero entonces aparece Diego Matamoros en redes sociales y sube un vídeo que dispara la situación a otro nivel. Habla de actitud intimidatoria, de una escena incómoda en la puerta de la casa de su hermana y recuerda además el pasado judicial de Carlo. Y claro, cuando se menciona prisión en televisión, el ruido se multiplica. Ahí es donde Alejandra Rubio entra en escena como un auténtico torbellino. Sale en defensa de su pareja y lo hace con contundencia. Recuerda algo que es cierto, que su paso por prisión no estuvo relacionado con delitos violentos. Subraya que existe el derecho al olvido y que no todo vale cuando se trata de manchar el nombre de alguien. Hasta ahí, defensa firme y comprensible, pero el problema no es solo por lo que lo defiende, sino por cómo lo defiende. En una conversación mantenida delante de varios compañeros, entre ellos Antonio Rossi y Marta López, Alejandra afirma que lo ocurrido entre Carlo y Laura se puede comprobar. Y aquí es donde empieza el lío serio, porque cuando tú dices que algo se puede demostrar, la interpretación natural es que existen pruebas, grabaciones, mensajes, algo tangible, no es una frase cualquiera. Y con el paso de los días, cuando la polémica estalla, surge una teoría nueva. Quizás se interpretó mal, quizás no quiso decir exactamente eso, quizás se expresó de forma confusa. El problema es que no había sido una sola persona escuchando, eran varias y, según ha transcedido, todas entendieron lo mismo. Marta López, que está en una posición delicadísima porque se lleva bien tanto con Alejandra como con Antonio Rossi, ha sido clara en privado. No fue una interpretación libre, fue literal. Ella escuchó que se podía demostrar y punto. Eso lo coloca en una situación incómoda porque no quiere perjudicar a nadie, pero tampoco puede negar lo que oyó. Y mientras tanto, el programa intenta templar gaitas. Se desliza la posibilidad de que Alejandra simplemente se explicara mal, que quizás utilizó una expresión desafortunada. Pero claro, cuando tres personas coinciden en la misma versión, ya no estamos hablando de un malentendido aislado, estamos hablando de credibilidad. Paralelamente, Carlo lanza un comunicado oficial anunciando acciones legales. Dice que no va a permitir que se siga dañando su imagen y que llegará hasta las últimas consecuencias. Lejos de calmar las aguas, eso provoca que Diego Matamoros se reafirme todavía más. Asegura que no se retracta de nada, que no le asustan amenazas legales y que no va a tolerar comportamientos intimidatorios. Laura, por su parte, se sienta en plató y relata la famosa discusión dentro del coche. Dice que se sintió presionada por las palabras, que el tono fue incómodo y que salió afectada de esa conversación. Reconoce sin tapujos que cobra por sentarse en televisión, pero niega rotundamente haber inventado la historia. Esa mezcla de sinceridad económica y firmeza en el relato hace que el debate se polarice todavía más. Y aquí es donde la cosa se complica del todo, porque una cosa es tener una discusión acalorada, algo que puede ocurrir en cualquier familia, y otra muy distinta es que se utilicen términos relacionados con violencia o intimidación. Algunos colaboradores consideran que se está exagerando, recuerdan que el pasado penitenciario de Carlo no tuvo que ver con violencia física y que no se puede condenar eternamente a alguien por errores pasados. Otros creen que minimizar lo que Laura describe tampoco es justo. Pero volvamos al epicentro de la frase, se puede demostrar. Sí, eso se dijo tal cual. La pregunta es evidente. ¿Cómo? Si la conversación ocurrió en un coche entre dos personas, ¿qué tipo de prueba existe? Y si no existe ninguna prueba, ¿por qué afirmar que sí la hay? Ahí es donde Antonio Rossi se mantiene firme. Defiende que contó exactamente lo que escuchó y que no hay interpretación posible. No se trata de manipulación, dice, sino de reproducir palabras textuales. Y cuando un periodista con años de trayectoria se ve acusado de tergiversar, no suele quedarse callado.
El resultado es un choque frontal. Por un lado, la defensa apasionada de Alejandra, convencida de que está protegida a su pareja frente a ataques injustos. Por otro lado, varios compañeros que aseguran que las palabras fueron claras y que no hay margen para reinterpretarlas ahora que el tema ha explotado. Y así estamos, con una guerra familiar retransmitida en directo, comunicados legales sobre la mesa y una discusión que ya no gira solo en torno a lo que pasó dentro de un coche, sino a algo más grande: quién dice la verdad y quién está intentando rehacer el delato a posteriori. Porque en televisión todo se puede debatir. Lo que no se hace es lanzar una afirmación contundente y después pretender que nadie la tome al pie de la letra. Y eso precisamente es lo que está ahora en juego. Pero bueno, gente, este es el vídeo de hoy. No olvidéis darle like, suscribiros para más contenido así y dejarme en la cajita de comentarios vuestra opinión sobre este tema, ya que siempre me gusta saber qué es lo que opináis al respecto. ¿Qué os parece el papel de Alejandra Rubio en esta historia? ¿Creéis que miente o creéis que está contando la verdad desde su punto de vista? Déjamelo saber en la cajita de comentarios.